Muy buenos días, buenas tardes, chiquillos. Espero que estén bien en sus casas. Bueno, damos inicio a este segundo semestre ya de manera oficial, dándoles y entregándoles todo el ánimo, ¿cierto? Y este entusiasmo para esta segunda parte del año escolar, que entre paréntesis es más cortita, es más breve, así que con todas las ganas y con todo el entusiasmo para partir de la mejor manera este segundo semestre académico. Bueno, instrumental, como se mencionó anteriormente, parte de cero nuevamente porque ya instrumental uno o el módulo uno, ¿cierto? En donde aprendimos a ocupar el Word, el PowerPoint, el Excel, a crear un correo electrónico. Ese instrumental ya cerró y ustedes ya tienen su promedio. Y hoy día, ¿cierto? Corresponde partir con instrumental número 2, que es otro tema, es totalmente distinto a lo que aprendimos el primer semestre. No obstante, las herramientas que adquirimos en el instrumental del primer semestre nos van a ayudar mucho en relación a algunas actividades que se van a presentar aquí en este nuevo instrumental, por decirlo así. Chiquillos, vamos a partir entonces, así que vamos a tomar atención para que para que estos minutos de clase, para que esta cápsula educativa tenga resultados satisfactorios. Partamos diciendo, chiquillos, que este instrumental del segundo semestre se llama inserción laboral. Recordemos que el instrumental del primer semestre se llamaba Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Ese es el que ya terminó. Y este instrumental, ¿cierto? El que parte hoy día recibe este nombre, inserción laboral. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender varias cosas que las sintetizamos con los dos profesores más que trabajan en esta asignatura y tratamos de sacar lo más relevante como por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este módulo? Vamos a trabajar, ¿cierto? Lo que es el acceso al mundo laboral. Cómo ha ido cambiando, ¿cierto? El trabajo desde, no sé, quizás el siglo pasado, en el siglo XX, cómo ha ido evolucionando en el siglo XXI, o qué características tienen los trabajos hoy en día en este tiempo, en este periodo globalizado en el que nos encontramos viviendo. Además, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de lo que es la evolución del trabajo. Bueno, cómo ha ido evolucionando desde que la palabra trabajo, por decirlo así, tiene un significado, cómo podemos acceder también al mundo laboral, cuáles son los caminos y las herramientas, ¿cierto? Para poder acceder de una manera oportuna a un trabajo, cuáles son los canales para poder acceder a un empleo. También vamos a tocar un poco el tema de las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas y el desarrollo del capital humano dentro del trabajo. Cada uno de estos puntos, ¿cierto? No es que estos sean las clases, sino que cada uno de estos puntos es como el título general, ya que de aquí podemos desprender muchas actividades en relación a estos temas. Entonces, básicamente, chiquillos, este módulo instrumental habla netamente de lo que es el trabajo, de su evolución del trabajo, cómo podemos acceder a el mundo laboral. Quizás en algunos momentos vamos a mencionar también, ¿cierto?, cuáles son algunas leyes importantes, ¿cierto?, dentro del ambiente laboral. En fin, eso es lo que trata esto, pero sobre todo, ¿cierto?, las relaciones laborales entre los trabajadores. ¿A qué me refiero con eso? Un buen clima laboral, ¿cierto?, ayuda a que uno ya se levante con más ganas a ir al trabajo, ¿cierto?, a establecer lazos con la empresa, en fin. A modo macro, esto es lo que vamos a estudiar en lo que es este módulo de instrumental. Ahora, para que empecemos ya con la actividad número uno del segundo semestre, ¿cierto? Partamos entonces con los conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos? Es lo que yo tengo en mi cerebro, ¿cierto? Es lo que yo ya manejo alguna información porque la leí, porque la escuché o porque simplemente la tengo clara. Si vamos a hablar del trabajo, ¿cómo podrías definir la palabra trabajo? A ver, querido estudiante que me estás escuchando en tu casa ahora, si imagina que estás en clase y el profesor te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías definir la palabra trabajo? A ver, pensemos una respuesta. El trabajo es, como dice don Ramón, ¿cierto? Este típico meme, ¿cierto? No hay ningún trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Cómo podríamos definir el concepto del trabajo? El trabajo, ¿cierto? Es
la posibilidad que tienen los seres humanos para poder desarrollarse día a día, para poder aprender, o gracias al trabajo puedo obtener recursos económicos y con eso ir satisfaciendo algunas necesidades, tanto personales como de mi hogar, o a través del trabajo aprendo, o el trabajo dignifica. La idea es que, ¿cierto?, ustedes puedan ya tener o manejar en sus mentes una idea de lo que es el concepto del trabajo. Vámonos ahora a definiciones que son más específicas. Trabajo, es cierto, una actividad social, porque uno comparte con más gente, es organizada, porque uno cuando va al trabajo sabe lo que tiene que hacer y esto permite alcanzar objetivos. Por ejemplo, la empresa donde uno va a trabajar o el lugar donde uno va a trabajar tiene objetivos, metas, ¿cierto?, que quieren cumplir y esas las van a cumplir en conjunto con sus trabajadores. Y a la vez, cuando uno recibe el sueldo, también tiene metas y objetivos personales, quizás cosas que uno quiere hacer en su casa, con su familia. Entonces, ¿cierto? Esta combinación de estos recursos personales, materiales y tecnológicos forman el ambiente laboral. Ahora, con el progreso tecnológico, ¿cierto? Cuando dice ahí progreso tecnológico, porque pensemos cómo eran los trabajos de antes, ¿cierto? Muchas cosas se escribían a mano, las cartas a mano, estas tarjetitas amarillas Kardec, y hoy en día el trabajo ha ido en progreso, evolucionando a través de la tecnología. Por esa razón, en el módulo anterior se les enseñó lo básico de lo que es el Word, el Excel, el PowerPoint, porque estas herramientas, ¿cierto? Hoy en día las piden en el mundo laboral. Y esto también, ¿cierto?, ha ido mejorando un poco lo que es la calidad de vida, las mejores condiciones de trabajo, pero han aparecido también otros problemas, como cuáles. Chuta, y si yo no sé ocupar un Word, no sé ocupar un Excel, o me cuesta aprender un computador, o yo estoy acostumbrado a trabajar en el sistema antiguo y no como ha ido evolucionando ahora. Por esa razón, ¿cierto?, siempre invitamos a nuestros estudiantes a seguir estudiando, a seguir capacitándose, porque estos tiempos de hoy en día, este siglo XXI, esta era globalizada en la que estamos viviendo, cada vez nos exigen más competencia. Ahora, otra definición de trabajo, ¿cierto? Es una actividad humana que requiere un esfuerzo físico, por supuesto, y también un esfuerzo mental, que se realiza con el fin de lograr objetivos y a través de la cual se pueden conseguir resultados económicos, psicológicos y sociales. Efectivamente, hay trabajos, ¿cierto?, que involucran un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. Hay algunos trabajos, ¿cierto?, si así nos imaginamos una balanza, que hay algunos trabajos en donde se concentra más un esfuerzo físico y otros trabajos en donde se concentra más un esfuerzo mental. Tanto el físico como el mental, ¿cierto?, terminan agotando a las personas. Por eso también es importante el tema de los días libres, las vacaciones y las horas de desconexión un poco del trabajo. Ahora, chiquillos, este módulo de inserción laboral, ¿cierto?, pretende también entregar a nuestros estudiantes herramientas que contribuyan a que las personas del segundo ciclo, ¿cierto?, participen también creativamente dentro de un mercado laboral. ¿A qué nos referimos con eso? A que ustedes a través de sus estudios, ¿cierto?, puedan optar a mejores condiciones laborales. Ahora, hay unos temas importantes, ¿cierto?, que también los vamos a mencionar dentro de lo que es el módulo, lo que es la dinámica del empleo. Atención aquí, queridos estudiantes. Las dinámicas del empleo, ¿cierto?, se refieren a que hoy en día tenemos una amplia gama de lugares donde nosotros podemos trabajar. Como por ejemplo, están las pequeñas, las medianas y las microempresas, como también tenemos las macroempresas. Por ejemplo, ¿cierto? Una microempresa, ¿cierto? Podría ser el local o el negocio de barrio o una pequeña empresa, ¿cierto? Que también está dentro de lo que podría ser un local, pero ya con más recursos, las medianas empresas y las grandes empresas. En todos estos lugares uno puede, ¿cierto?, obtener trabajo. Hay muchas personas también que trabajan de manera personal, hay personas que trabajan con los oficios que han ido aprendiendo en el transcurso de la vida. Ya todo esto es una dinámica del empleo. No hay un camino específico de un solo trabajo, por decirlo así, sino que tenemos una amplia gama de opciones. Pero en todas estas gamas de opciones, tanto en pequeñas empresas, en medianas empresas, en microempresas, en macroempresas, en trabajos personales, en trabajos de oficio, uno siempre tiene que hacer su trabajo bien, de una manera correcta y de una manera profesional. Entonces, la dinámica del empleo habla, ¿cierto?, de todas estas formas o estos canales que tenemos para poder trabajar. Hoy en día tenemos un ejemplo bien claro porque con tiempos de pandemia a muchos de ustedes y al profesor también nos tocó
una nueva dinámica de empleo, ¿cierto? Cambiar nuestros esquemas laborales y hacerlo desde la virtualidad e ir aprendiendo también nuevas cosas. Y estas cosas que aprendimos en pandemia son cosas que ya las adquirimos y las vamos a tener, ¿cierto? Como algo extra para nuestro currículum, que más adelante vamos a hablar de él también. Hoy en día también los trabajos, queridos estudiantes, nos exigen, ¿cierto? Las famosas exigencias de calificación. ¿Qué es esto, cierto? Que las personas al momento de postular un trabajo sean personas que estén calificadas, no calificadas con una nota, sino calificadas en las herramientas que han ido adquiriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, ¿cierto? Una persona proactiva, este concepto es lo que generalmente se pide a veces cuando uno está buscando empleos en el diario, en algunas páginas de internet, siempre se requiere una persona proactiva. ¿Qué es una persona proactiva? Las personas proactivas, ¿cierto? Es una actitud de la persona que conduce a anticipar activamente eventos o problemas futuros. Es como decir, chuta, yo tengo un problema en mi trabajo, pero voy a buscar la manera de cómo solucionarlo para, no sé, irle a contar a mi jefe que tengo un problema, pero esta es la solución. Es una persona proactiva, una persona que no necesita que le estén diciendo las cosas constantemente, porque esta persona sabe lo que tiene que hacer y lo hace, pero ya se está anticipando a lo que podría venir. No sé si ustedes han visto a veces en algunos trabajos que hay personas que hay que estarles recordando todo, o hay personas que solamente hablan del problema y tengo este problema, pero nunca proponen soluciones. Entonces las personas proactivas son esas que es el perfil hoy en día de lo que se busca. Y la calificación, como decía, no se refiere a una nota, sino que se refiere a la experiencia. Mientras más calificado esté, mientras más cosas vaya aprendiendo, ¿cierto? Voy a tener una mejor calificación para poder optar a un mundo laboral. Miren la imagen que está aquí. La imagen que está acá vemos una persona, ¿cierto? Que está completamente desesperada porque se le está enredando todo y está cayendo en la desesperación, pero aquí tengo a una persona que también quizás pasó por el mismo atado de haberse enredado en algo, pero está buscando soluciones. Eso es la proactividad dentro del trabajo, que hoy en día es una exigencia elemental para poder optar al mundo laboral. Y además, ¿cierto? La noción del capital humano. Cuando hablamos de la noción del capital humano, nos referimos a que las personas deben estar en constante capacitación. No es que la persona diga, ya, yo terminé de estudiar, así que hasta aquí nomás llego, no pesco nunca más un libro, no me conecto nunca más a una capacitación, porque yo ya hice lo que quería. Si caemos dentro de eso, ¿cierto? Nos estaríamos yendo de la mano con los tiempos que estamos viviendo. Las personas todos los días, ¿cierto? Aprenden algo y la edad no tiene por qué ser un impedimento para continuar estudiando. Por esa razón, nosotros dentro del instituto siempre motivamos a nuestros estudiantes a que continúen sus estudios, ¿cierto? Porque el cuarto medio no tiene por qué ser el tope de mis metas y mis objetivos, porque la vida continúa. Siempre después de las nubes van a haber más arcoíris más allá. Así que la capacitación permanente, uno todos los días va aprendiendo cosas distintas y estas cosas distintas en algún momento las podemos ocupar en el trabajo. Por ejemplo, muchos de ustedes en el módulo anterior aprendieron a escribir un documento Word, aprendieron a hacer una presentación en PowerPoint, que en algún momento ustedes van a ocupar esas herramientas. Entonces, ¿a qué se invita esto? Esto nos invita a que en cada trabajo que yo tengo siempre trate de ser el mejor y trate de aprender constantemente, ¿cierto? A través de las capacitaciones permanentes. Ahora, chiquillos, si nosotros ahora nos contextualizamos un poquito a lo que fue, ¿cierto? El inicio de los años, no, a mediados de los años 1700, siglo XVIII, por ahí, cuando surge la revolución industrial, mucha gente en aquel entonces quedó sin trabajo porque no aprendieron nunca a ocupar las máquinas que fueron poco a poco apoderándose del trabajo que antes se hacía manual. Y las personas, ¿cierto?, que dieron un paso más adelante, las personas que se arriesgaron y que dijeron, yo tengo que aprender a ocupar, no sé, un tractor, a manejar una locomotora o a manejar estos barcos a vapor que empiezan a llegar, ¿cierto? Estas personas fueron capacitándose, fueron surgiendo y no perdieron sus empleos.
Esto es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Con las tecnologías, con esto que nos invaden a través de, no sé, cuentas de correos electrónicos, algunas aplicaciones nuevas que hay que aprender. Entonces, la idea, chiquillos, es que siempre vayamos aprendiendo más, porque como pasó ya en los años 1700, muchos de los campesinos que no quisieron aprender a ocupar las nuevas máquinas fueron quedando desempleados. Por eso estos eran como algunos memes históricos, los robots, ¿cierto? Nos roban nuestros trabajos, las máquinas roban nuestros trabajos, las herramientas roban nuestros trabajos, pero estas son todas máquinas. El cerebro humano siempre va a ser superior si uno quiere apropiarse de esto. Esta actividad número uno, chicos, en instrumental tiene dos partes. La actividad número uno es una pregunta, son dos preguntas, disculpe, que son súper fáciles de poder responder, pero es como el inicio, es como la introducción al módulo. Por ejemplo, la actividad número uno dice, señala dos motivos por el cual el trabajo sea importante tanto para las personas como para la sociedad. Aquí yo tengo una tablita, ¿cierto? ¿Por qué el trabajo es importante para las personas? ¿Por qué el trabajo es importante para ti, que me estás escuchando? ¿Por qué es importante que te levantes en la mañana a trabajar? ¿En qué ayuda eso a tu persona? ¿En qué ayuda eso a tu familia? ¿En qué ayuda eso a tu mente? ¿En qué ayuda eso a tu físico? A eso se refiere, ¿ya? Para mí el trabajo es importante por esto, y para mí el trabajo es importante por esto y por esto. Dos motivos. Pero además, ¿cierto? ¿Por qué el trabajo es importante para la sociedad? ¿Por qué el trabajo es importante para un país, para una región, para una ciudad? Porque es importante, ¿cierto?, que esté el trabajo presente. Entonces aquí los vamos a hacer pensar un poco, ¿cierto? Respuestas que sean ojalá claras, que sean correctas, fundamentadas. Y después, ¿cierto? La pregunta número dos, disculpen, está acá. Dicen, ¿de qué manera crees que el concluir tus estudios, están ya llegando a la meta, chiquillos, porque ya estamos empezando el segundo semestre? ¿De qué manera crees que el concluir tus estudios medios podrá abrir mayores posibilidades laborales? Señala una y explica. Como por ejemplo, estoy seguro de que yo al terminar mi cuarto medio podré optar a una mejor condición laboral o un mejor empleo por esto, porque les ha pasado, chiquillos, que a veces usted va a pedir un trabajo y siempre les dicen su certificado de estudio, y uno hasta ahí a veces llega porque no lo tiene. Entonces, por eso los motivamos a que este semestre nos coloquemos las pilas, porque ya están próximos a lograr ese objetivo. La actividad número dos es la actividad, ¿cierto?, que vamos a pedirle, ¿cierto? Todas las personas cuando llegan a un empleo deben llegar con una carta de presentación. Y esta carta de presentación es lo que se conoce como el currículum vitae. Es la manera correcta, ¿cierto? Y la manera formal de poder postular o ingresar a un trabajo a través de esta carta de presentación, que es el currículum vitae. Definamos lo que es currículum, ¿cierto? Es nuestra carta de presentación en el mercado laboral. Es un término de origen latino, ¿cierto? Que en español significa carrera de vida. Es decir, el conjunto de las experiencias tanto educacionales, laborales, las vivencias personales. Entonces, la actividad número dos, usted va a tener que hacer su currículum vitae y enviar a los profesores más las preguntas que mencioné anteriormente. Este currículum usted lo va a hacer en un formato Word, porque ya en el módulo anterior aprendimos a ocupar el formato Word. El currículum, chiquillos, debe tener ciertas características, como por ejemplo, ¿cierto? Debe tener su foto de presentación, ¿ya? Porque esto es lo que se les va a pedir, así que atento. Y después, ¿cierto? De colocar currículum vitae, la foto de presentación, viene un pequeño ápice, ¿cierto? O una pequeña escritura que es el perfil de usted, donde usted se presenta. Por ejemplo, dice, usted puede colocar, soy una persona muy proactiva, con muchas ganas de aprender y ser parte de esta empresa. O puede partir, soy una persona con muchas ganas de aprender, en donde me gustan los retos, ¿cierto? Me gusta aprender día a día, tengo muchas ganas de trabajar. Con los años de experiencia he adquirido esto, esto, otro. Siempre el currículum parte con el título, currículum vitae, la fotografía, para que la persona vea quién es la que está postulando, y una pequeña presentación, ¿cierto? De manera escrita, así como un texto pequeño en donde usted cuenta brevemente cómo es usted. Después de eso viene la parte uno, que son los datos personales, ¿ya? Y en estos datos personales muchas veces hay personas que caen en esto y colocan muchos datos personales, pero aquí los datos personales, ¿cierto? Solamente los necesarios son los datos
donde la empresa después tenga cómo contactar a la persona. Por ejemplo, ¿qué datos importantes? El nombre completo, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Si llenamos de datos hacia abajo, ¿cierto? Se puede volver latero, por esa razón en el perfil de más arriba uno puede contar más cositas. Después en la parte 2 tienen que estar los datos académicos. Aquí podemos mencionar, ¿cierto?, dónde han realizado sus estudios, tanto básicos como medios, y además, ¿cierto?, pueden mencionar si han realizado alguna capacitación, ¿cierto?, o si ustedes manejan alguna área que se hayan capacitado en un trabajo anterior. Aquí pueden contar, ¿cierto?, las cosas que ustedes saben hacer. Además, ¿cierto? En la parte número 1, 2, 3, en la parte número 4, ¿cierto? Tienen que ir los antecedentes laborales. Aquí ustedes pueden contar, ¿cierto? De manera ordenada, que es lo lógico, ¿cierto? O lo más ordenado, cronológico, en qué lugares han trabajado antes y qué experiencia adquirieron en esos trabajos. Es importante porque algunas veces colocan, no sé, año 2000 al 2004, supermercado, no sé, Unimark, pero la persona que va a leer el currículum, quizás, ¿qué hizo? Supermercado Unimark, en donde trabajé en la parte de reposición de mercadería, en donde tuve que trabajar a través de, no sé, de un programa Excel, en donde tenía que llevar un orden a través de unas planillas, quizás contar un poquitito más, porque mientras más completo sea el currículum, ¿cierto? Más herramientas voy a tener o más posibilidades de entrar a el trabajo. Entonces, su currículum debe tener la fotografía, una pequeña presentación, los datos personales, los datos académicos y los antecedentes laborales. Para que usted se pueda guiar, ¿cierto? Su trabajo, ¿cierto? Aquí está la pauta de cotejo. Por ejemplo, responde de manera fundamentada a las preguntas de la actividad 1, logrado, medianamente logrado, no logrado. Su currículum vitae presenta la fotografía, ¿cierto?, de presentación. Su currículum presenta un ápice o una presentación previa, ¿cierto? Lo que mencionamos, esta presentación escrita debajo de la foto. Su currículum presenta sus datos personales. Su currículum presenta sus datos académicos. Su currículum presenta sus datos laborales. Y por último, ¿cierto?, si su trabajo fue enviado dentro de los plazos correspondientes. Recordemos que cada 15 días se envía una actividad, o sea, haberlo enviado antes de que enviemos la siguiente actividad. Chiquillos, recuerden que cada curso, por decirlo así, tiene un profesor específico. El aprender a leerse, ¿cierto? El segundo ciclo D debe enviar este trabajo al profesor Sergio Montenegro. El segundo ciclo A y el segundo ciclo B del Instituto Aprender de Mirasol deben enviarlo al profesor Juan Pablo Gómez, y el segundo ciclo C, ¿cierto?, deben enviarlo al profesor Alejandro Añasco, quien les habla. Entonces, queridos estudiantes, los invitamos, ¿cierto?, a seguir creciendo, a seguir mejorando y a elegir siempre un trabajo que nos guste, porque cuando trabajamos en algo que nos gusta, no trabajamos ni un día de nuestras vidas. Que tengan una hermosa semana, chiquillos, y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y esta clase ya queda disponible en mi canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Que estén muy bien.